Un hombre arrogante y poderoso abandona a una bebé de apenas 2 meses con fiebre para que muera en un bosque frío y oscuro. Sus propios padres la rechazaron por considerarla imperfecta, pero lo que no sabían es que esta niña cargaba un don extraordinario, una conexión sobrenatural con los animales que cambiaría vidas para siempre. Jamás si tú, como nosotros, amas las historias que tocan el corazón y muestran el poder transformador del amor, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna narrativa emocionante que puede cambiar tu perspectiva sobre la vida. La lluvia azotaba sin piedad el parabrisas del auto negro que cortaba el camino de terracería como una navaja a través de la oscuridad. Relámpagos iluminaban brevemente el interior del vehículo, revelando el rostro tenso de Alejandro Torres, uno de los empresarios más influyentes del país. Sus manos, siempre tan firmes en negociaciones millonarias, temblaban ligeramente en el volante, mientras sus ojos evitaban el retrovisor, donde una pequeña figura reposaba en el asiento trasero. La niña de apenas 2 meses de vida estaba envuelta en un cobertor rosa, su carita sonrojada por la fiebre que la consumía desde hacía 2 días. Había nacido con una condición que Alejandro consideraba una mancha en su reputación perfecta, la sordera total. Para un hombre obsesionado con la perfección y aterrorizado por el juicio de la élite empresarial, aquella niña representaba todo lo que él más temía, la imperfección visible, el defecto que todos podrían señalar. Alejandro Torres no, era solo adinerado. Él era el tipo de hombre que había construido un imperio basado en una imagen impecable. A los 47 años, controlaba una de las mayores constructoras de México, frecuentaba los círculos más exclusivos de la sociedad y era conocido por su frialdad calculadora en los negocios. Su obsesión con el estatus lo había llevado a un matrimonio arreglado con Isabel, una socialité que murió en el parto, dejándolo solo con una responsabilidad que él simplemente no podía aceptar. El motor del auto cortó el silencio del bosque cuando Alejandro finalmente se detuvo en un claro aislado, a kilómetros de cualquier civilización. La tormenta parecía haberse intensificado, como si la propia naturaleza protestara contra el acto que estaba a punto de cometerse. Permaneció inmóvil por largos minutos, escuchando solo el insistente golpeteo de la lluvia y los susurros de su conciencia que intentaba en vano disuadirlo. «Es mejor así», murmuró para sí mismo, como si repetir esas palabras pudiera transformarlas en verdad. «Ella nunca va a tener una vida normal de todos modos, y yo no puedo cargar con este peso». Con movimientos mecánicos, Alejandro salió del auto y abrió la puerta trasera. La lluvia lo empapó instantáneamente, pero apenas lo notó. Tomó a la niña en brazos. Estaba tan caliente que podía sentir la fiebre a través del cobertor. Por un momento, algo vaciló en su pecho cuando los ojitos de ella se abrieron, revelando un verde esmeralda idéntico al de su difunta esposa. Pero Alejandro endureció el corazón, forzándose a ver allí solo un obstáculo para su vida perfecta. Caminó unos 50 metros adentrándose en el monte, sus zapatos italianos hundiéndose en el lodo a cada paso. Eligió un lugar parcialmente protegido por un árbol centenario y depositó a la niña sobre un montón de hojas secas que milagrosamente permanecían relativamente resguardadas. La niña gimió bajito, sus bracitos agitándose como si buscaran el calor que le estaban retirando. Alejandro dio la espalda rápidamente, obligándose a no mirar atrás mientras regresaba al auto. Sus manos temblaban tanto que necesitó 3 intentos para encender el motor. Mientras se alejaba, el sonido del motor perdiéndose en la distancia, no percibió los ojos atentos que observaban toda la escena desde entre los árboles. Lo que Alejandro tampoco sabía era que aquel bosque era conocido en la región por albergar un caballo blanco salvaje, una criatura magnífica que los lugareños consideraban casi mítica. El animal, llamado Luz por los pocos que lo habían avistado, poseía una naturaleza protectora inexplicable, especialmente con los más vulnerables. Luz emergió de las sombras cuando el sonido del auto desapareció por completo. El caballo se aproximó cautelosamente a la pequeña figura abandonada, sus cascos prácticamente silenciosos, sobre el suelo húmedo del bosque.
La intuición animal lo había alertado sobre el peligro, no el peligro de la tormenta o de los depredadores, sino el peligro de la soledad absoluta que emanaba de la criatura indefensa. Con delicadeza sorprendente para un animal de su porte, Luz bajó la cabeza y olfateó a la niña. Podía sentir el calor anormal de la fiebre, veía cómo temblaba a pesar de la temperatura elevada de su cuerpo. Algo primitivo y profundo despertó en el caballo, un instinto protector que trascendía la lógica y se basaba puramente en el amor incondicional que solo los animales consiguen demostrar. Cuidadosamente, Luz agarró el borde del cobertor con los dientes y comenzó a arrastrar a la niña. Sus movimientos eran calculados, evitando ramas y piedras que pudieran lastimarla. El caballo conocía cada sendero de aquel bosque, cada atajo seguro, y tenía un destino específico en mente. A menos de 3 kilómetros de allí quedaba el Rancho San Francisco, propiedad de la familia Ramírez desde hacía 3 generaciones. El rancho era modesto pero próspero, conocido en la región por la cría de caballos y por el trabajo de su veterinaria residente, Elena Ramírez. La joven de 29 años había heredado no solo la propiedad de su padre, sino también su amor incondicional por los animales y su fe inquebrantable en la providencia divina. Elena todavía estaba despierta aquella madrugada tempestuosa, cuidando de una yegua que estaba a punto de dar a luz. La luz del establo cortaba la oscuridad cuando escuchó un relincho diferente viniendo del exterior. Conocía todos los sonidos que hacían sus caballos, pero aquel era único, urgente, casi suplicante. Poniéndose su impermeable, salió a investigar y se congeló ante la escena extraordinaria que se desarrollaba frente a ella. Luz, el caballo legendario que ella había avistado solo algunas veces a lo largo de los años, estaba parado cerca de la entrada de la propiedad, y a sus patas, protegida por su cuerpo imponente, yacía una pequeña figura humana. «Dios mío», murmuró Elena corriendo hacia el caballo. Luz no retrocedió como hacía normalmente con extraños. En vez de eso, relinchó suavemente, como si estuviera presentando su preciosa carga. Elena se arrodilló en el lodo junto a la niña, su corazón partiéndose al ver el estado de la pequeña. La fiebre era evidente incluso a través de la lluvia que caía sobre ellas. La niña apenas podía mantener los ojos abiertos, y cuando lo hacía, su mirada parecía perdida, desorientada por el calor que quemaba su cuerpecito frágil. «¿Cómo alguien puede hacer una cosa así?», susurró, envolviendo cuidadosamente a la niña en su propio impermeable antes de alzarla en brazos. «No te preocupes, pequeña, ya estás a salvo». Luz permaneció cerca mientras Elena llevaba a la niña dentro de la casa. El caballo parecía reacio a partir, como si su misión aún no estuviera completa. Elena miró hacia atrás una vez antes de entrar, encontrando los ojos inteligentes del animal. «Gracias», dijo simplemente, y juró ver una comprensión profunda en la mirada del caballo antes de que éste se alejara silenciosamente de regreso al bosque. Dentro de la acogedora casa, Elena trabajó febrilmente para estabilizar la condición de la niña. Sus conocimientos veterinarios resultaron valiosos mientras administraba los primeros auxilios, usando técnicas que había aprendido para tratar animales jóvenes en situaciones similares. La niña estaba deshidratada y claramente había pasado horas expuesta a los elementos. Mientras preparaba un baño tibio para bajar la fiebre, Elena no podía dejar de pensar en la extraordinaria cadena de eventos que había traído a aquella niña hasta ella. Un caballo salvaje salvando una vida humana, trayéndola específicamente a alguien con conocimiento médico. Parecía imposible que fuera solo coincidencia. «Quizás», murmuró mientras bañaba cuidadosamente a la niña, «algunas cosas realmente son obra de la providencia divina». La fiebre comenzó a ceder después de algunas horas de cuidados intensivos. Cuando el sol finalmente irrumpió a través de las nubes de la tormenta, la niña abrió los ojos completamente por primera vez. Elena se inclinó sobre la cuna improvisada que había montado en su sala y sonrió cuando encontró aquellos ojos verdes brillantes. Fue entonces cuando percibió algo peculiar. Habló suavemente con la niña, hizo ruidos cariñosos, incluso aplaudió cerca de su oído. No hubo reacción alguna,
La niña podía verla perfectamente, pero claramente no oía nada. «Ay, mi pequeña», suspiró Elena, su corazón llenándose de una ternura aún mayor. «Por eso alguien pensó que no valías, ¿verdad? ¡Qué ignorancia tan terrible!». En aquel momento, tomando a la niña en brazos y sintiendo cómo se acomodaba perfectamente contra su pecho, Elena tomó la decisión que cambiaría ambas sus vidas para siempre. No solo cuidaría de la niña hasta que encontraran a su familia, la criaría como su propia hija, si fuera necesario. «Si Dios te puso en mí». «Camino», murmuró besando suavemente la frente de la niña. «Entonces viniste al lugar correcto. Aquí vas a conocer un amor que no depende de tu capacidad de oír, pequeña. Aquí vas a descubrir que eres perfecta, exactamente como Dios te hizo». Afuera, como si hubiera oído sus palabras, Luz relinchó una vez antes de desaparecer entre los árboles. Su misión estaba cumplida, pero algo le decía que ese era solo el comienzo de una historia mucho mayor. 3 meses pasaron desde aquella noche tempestuosa, y el rancho San Francisco se había transformado completamente. Lo que antes era una propiedad enfocada solo en la cría de caballos, ahora pulsaba con la energía de una nueva vida. Elena había bautizado a la niña como Sofía, nombre que significa sabiduría, una elección que se probaría profética con el pasar del tiempo. Sofía floreció bajo los cuidados amorosos de Elena, de una forma que desafiaba todas las expectativas médicas. La niña, que había llegado desnutrida y febril, ahora era una bebé robusta y alegre, sus ojos verdes brillando con una inteligencia precoz que sorprendía a todos los que la conocían. Más notable aún era su conexión inexplicable con los animales del rancho, especialmente con Luz, que se había convertido en una presencia constante en la propiedad. El padre de Elena, Joaquín Ramírez, un hombre de 67 años, con la sabiduría acumulada de décadas trabajando la tierra, había inicialmente expresado preocupación sobre la decisión impulsiva de su hija de adoptar a la niña abandonada. Pero bastaron algunos días conviviendo con Sofía para que él se rindiera completamente al encanto de la pequeña. «Esa niña tiene algo especial, hija», dijo Joaquín una mañana, mientras observaba a Sofía interactuar con los caballos a través de las vallas del corral. Incluso con apenas 5 meses de edad, parecía magnetizar a los animales, que se aproximaban curiosos siempre que ella estaba cerca. «Nunca vi nada igual. Es como si hablara una lengua que solo ellos entienden». Elena sonrió, acomodando a Minamicientosi, Sofía en sus brazos. «Papá, creo que ella vino para enseñarnos cosas que ni imaginamos aún no saber». La rutina del rancho se había adaptado completamente a la presencia de Sofía. Elena había transformado la antigua oficina en un cuarto infantil acogedor, pintado en tonos suaves de amarillo y decorado con figuras de caballos. Joaquín, por su parte, había construido un pequeño cercado cerca de la casa, donde Sofía podía estar segura mientras observaba a los animales, una actividad que la mantenía fascinada por horas. Pero lo que más impresionaba era cómo la niña había desarrollado formas únicas de comunicación. Aunque no podía oír, Sofía respondía a las vibraciones, a las expresiones faciales y a los gestos con una precisión impresionante. Elena comenzó a investigar sobre la lengua de señas mexicana, LSM, determinada a ofrecer a su hija adoptiva todas las herramientas posibles para comunicarse con el mundo. Durante este periodo, Luz estableció una rutina propia en el rancho. El caballo blanco aparecía todas las mañanas, como si cumpliera un horario de trabajo. Permanecía cerca siempre que Sofía estaba en el cercado, posicionándose de forma que pudiera verla claramente. Era como si hubiera asumido permanentemente el papel de guardián de la niña que había salvado. «Es la cosa más extraña que he visto», comentó el doctor Mateo Solís, el veterinario más experimentado de la región, durante una de sus visitas al rancho. «Los caballos salvajes no actúan así, no se domestican, no crean vínculos con humanos, pero este animal es como si entendiera que tiene una responsabilidad». Elena, que se había convertido en una experta en observar el comportamiento de Luz, estuvo de acuerdo.
A veces juro que él sabe cosas que nosotros no sabemos. Ayer mismo, Sofía estaba un poco irritable. Ya sabes cómo se ponen los bebés cuando tienen cólicos. Y Luz comenzó a andar en círculos lentos cerca del cercado. Sofía se calmó instantáneamente, como si el movimiento del caballo fuera hipnótico. Mientras tanto, a unos 200 kilómetros de allí, en la Ciudad de México, Alejandro Torres enfrentaba una crisis que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Los 3 meses que siguieron a aquella noche tempestuosa fueron los peores de su carrera empresarial. Contratos millonarios fueron cancelados sin explicación aparente. Inversionistas retiraron su apoyo y rumores sobre irregularidades en sus empresas comenzaron a circular en los círculos financieros. Sentado en su oficina en el piso 40 de un rascacielos en la Ciudad de México, Alejandro contemplaba la vista de la ciudad que un día dominó. Su secretaria acababa de informarle sobre otro contrato perdido, y él sentía como si estuviera en caída libre sin paracaídas. «Señor Torres». La voz vacilante de su secretaria interrumpió sus pensamientos sombríos. «Su madre está aquí para verlo». Doña Beatriz Torres entró en la oficina con la elegancia natural de una mujer que había pasado décadas en la alta sociedad. A los 72 años, mantenía una postura impecable y una mirada penetrante que había intimidado a generaciones de adversarios en los negocios y en la sociedad. Pero hoy había algo diferente en sus ojos, una mezcla de sospecha y decepción que hizo que Alejandro se moviera incómodamente en su silla. «Mamá, qué sorpresa. ¿Qué te trae por aquí?» Doña Beatriz se sentó elegantemente en la silla frente al escritorio de su hijo, sus ojos nunca apartándose del rostro de él. «Alejandro, ¿dónde está mi nieta?» La pregunta cayó como una bomba en el silencio de la oficina. Alejandro sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿De qué estás hablando?» «No me insultes fingiendo ignorancia», dijo doña Beatriz, su voz cortante como el hielo. «¿Crees que no noté la desaparición súbita de la niña? ¿Crees que no percibí cómo evitas cualquier mención a ella? ¿Dónde está Sofía?» Alejandro tragó saliva. Nunca le había contado a su madre sobre la sordera de la niña, y ciertamente nunca había mencionado el nombre que Isabel había elegido antes de fallecer. El hecho de que su madre conociera esos detalles lo dejó profundamente incómodo. «La niña, ella...» Alejandro vaciló, buscando una explicación plausible. «Fue adoptada por una familia que podía cuidarla mejor». Doña Beatriz se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrándose. «¿Adoptada? ¿Sin consultarme? ¿Sin siquiera permitirme conocer a mi propia nieta?» Su voz subió de tono, la compostura aristocrática dando lugar a la furia maternal. «Alejandro, ¿qué hiciste?» La presión fue demasiada. Ante la mirada acusadora de su madre, Alejandro se derrumbó. «Era imperfecta, mamá. Nació sorda. ¿No entiendes lo que eso significaría para nuestra familia, para mi reputación? Yo no podía...» «¿No podías qué?» Doña Beatriz se levantó bruscamente, su voz temblando de indignación. «¿Amar a una niña porque es diferente? Alejandro, ¿qué he criado? ¿En qué monstruo te has convertido?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro nunca había visto a su madre tan alterada, tan decepcionada. Doña Beatriz siempre había sido su mayor defensora, la persona que lo había apoyado incondicionalmente en todas sus decisiones empresariales. Ver esa confianza desmoronarse ante sus ojos fue más devastador que cualquier pérdida financiera. «Tienes 48 horas para decirme dónde está esa niña», dijo doña Beatriz finalmente, su voz recuperando la frialdad controlada. «Si no lo haces, yo misma la encontraré. Y cuando eso suceda, descubrirás que hay consecuencias por abandonar a una niña inocente». Tras la partida de su madre, Alejandro permaneció solo en su oficina por horas, la conversación resonando en su mente. Por primera vez desde aquella noche en el bosque, se permitió pensar realmente en la niña que había abandonado. ¿Estaría viva? ¿Alguien la habría encontrado? ¿Y si no? La culpa que había suprimido durante meses comenzó a emerger como una ola imparable. Las palabras de su madre resonaban en sus oídos. «¿En qué monstruo te has convertido?»
Quizás ella tenía razón. Quizás él realmente se había convertido en algo inhumano en su búsqueda de la perfección. Esa noche, por primera vez en décadas, Alejandro Torres no pudo dormir. Y por primera vez desde la infancia, se encontró haciendo algo que había abandonado hacía mucho tiempo. Rezó. No fue una oración elaborada o formal, sino un susurro desesperado en la oscuridad de su habitación. Dios, si de verdad existe un plan para todo, si la niña aún está viva, dame una oportunidad de corregir lo que hice. No sé cómo, pero, por favor, dame una oportunidad. Era como si el universo estuviera escuchando. A la mañana siguiente, Alejandro tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Contrataría a los mejores detectives privados del país para encontrar a la hija que había abandonado. No para recuperarla, sabía que había perdido ese derecho, sino para asegurarse de que estaba segura y amada. Mientras Alejandro iniciaba su atormentada búsqueda de redención en el rancho San Francisco, Sofía celebraba su primer gran hito. Había comenzado a gatear. Elena rió de alegría cuando vio a la niña moviéndose decididamente hacia el cercado donde Luz la esperaba pacientemente. «Mira, papá», llamó Elena a Joaquín, que estaba reparando una cerca cercana. Nuestra princesa decidió que quiere acercarse más a su caballero protector. Joaquín se aproximó sonriendo, pero su expresión cambió a asombro cuando vio lo que sucedía a continuación. Sofía había llegado a las rejas del cercado y se estaba apoyando en ellas para ponerse de pie. Luz bajó su majestuosa cabeza hasta el nivel de la niña, y por un momento mágico, niña y caballo quedaron frente a frente, sus ojos encontrándose en una comunicación silenciosa, pero profunda. «Elena», dijo Joaquín suavemente, «creo que nuestra Sofía realmente tiene un don especial, y creo que aún vamos a descubrir cosas increíbles sobre esta niña». Elena tomó a Sofía en brazos, su corazón rebosando de amor y orgullo. «¿Oíste eso, mi pequeña? Papá Joaquín cree que eres especial. ¿Y sabes qué? Tiene razón. Eres el mayor regalo que Dios me ha dado». Sofía balbuceó en respuesta, sus ojitos brillantes fijos en el rostro de Elena. Aunque no podía oír las palabras, podía sentir el amor que emanaba de cada gesto, cada expresión. Y de alguna forma, eso era más que suficiente. Luz permaneció cerca, como siempre, observando a su pequeña protegida con ojos llenos de una sabiduría antigua. El caballo parecía saber que su misión estaba lejos de terminar, que la verdadera jornada de Sofía apenas estaba comenzando. 8 meses habían pasado desde la llegada de Sofía al rancho, y la niña de 10 meses ya demostraba habilidades que dejaban a todos a su alrededor perplejos. No eran solo sus interacciones extraordinarias con los animales, aunque esas continuaban impresionando a visitantes y vecinos, sino una inteligencia emocional y una capacidad de comunicación que parecían trascender su tierna edad y su condición auditiva. Elena se había dedicado intensivamente al aprendizaje de la lengua de señas mexicana, LSM, transformando su rutina diaria en lecciones constantes para Sofía. Sorprendentemente, la niña absorbía los gestos con una facilidad impresionante, como si solo estuviera aguardando las herramientas adecuadas para expresar pensamientos que ya existían en su mente precoz. «Buenos días, mi princesa», Elena señó al encontrar a Sofía ya despierta en su cuna, sonriendo radiante como hacía todas las mañanas. La respuesta de la niña fue un balbuceo animado, acompañado de gestos torpes pero intencionales, su intento de imitar las señas que veía diariamente. La mañana siguió la rutina establecida: desayuno, tiempo de juegos en el cercado cercano a los caballos y las sesiones de conversación en LSM que Elena había incorporado en cada actividad. Pero en este día específico, algo extraordinario estaba a punto de suceder. El doctor Mateo Solís llegó al rancho alrededor de las 10, acompañado de una visita inesperada. La doctora Isabel Navarro, una especialista en terapia asistida por animales que había oído hablar sobre el caso único de Sofía a través de colegas veterinarios. «Elena, espero que no te importe la visita no anunciada», dijo el doctor Mateo mientras presentaba a su colega.
La doctora Navarro trabaja con niños especiales desde hace más de 15 años, y cuando le conté sobre Sofía y su conexión con los caballos, insistió en conocerla. La doctora Isabel Navarro era una mujer de aproximadamente 52 años, con cabellos canosos recogidos en un moño práctico y ojos gentiles que transmitían décadas de experiencia, trabajando con niños con necesidades especiales. Saludó a Elena calurosamente antes de arrodillarse a la altura de Sofía, que estaba en el cercado observando los caballos. «Hola, pequeña», dijo la doctora Isabel suavemente, aún sabiendo que Sofía no podía oírla. En vez de eso, comenzó a señar en LSM, presentándose con gestos fluidos y expresivos. La reacción de Sofía fue inmediata y sorprendente. Sus ojos se iluminaron con reconocimiento y comenzó a responder con las señas básicas que había aprendido, pero con una fluidez que parecía imposible para una niña de su edad. La doctora Isabel se giró hacia Elena con expresión estupefacta. «¿Cuánto tiempo lleva aprendiendo lengua de señas?» «Unos 5 meses», respondió Elena. «¿Por qué? ¿Está progresando bien?» «¿Bien?» La doctora Isabel rió incrédulamente. «Elena, trabajo con niños sordos desde hace décadas. Lo que Sofía está haciendo es extraordinario. No solo está reproduciendo señas, está realmente comunicándose, creando conexiones lingüísticas que niños de su edad normalmente tardarían años en desarrollar». Para demostrar su punto, la doctora Isabel se giró nuevamente hacia Sofía e inició una conversación más compleja en LSM. Preguntó sobre los caballos, sobre sus preferencias, sobre cómo se sentía. Las respuestas de Sofía, aunque todavía limitadas por el vocabulario de una niña pequeña, mostraban una comprensión y una capacidad de expresión que desafiaban todas las expectativas. «Esto es imposible», murmuró el doctor Mateo, observando la interacción. «Realmente está entendiendo conceptos abstractos», pero la verdadera sorpresa vino cuando Luz se aproximó al cercado. El caballo blanco, que había mantenido una distancia respetuosa durante la visita de los médicos, caminó lentamente hasta donde estaba Sofía. La reacción de la niña fue instantánea. Se levantó apoyándose en las rejas y comenzó a señalar animadamente hacia el caballo, como si le estuviera contando sobre los nuevos visitantes. «Dios mío», susurró la doctora Isabel. Está intentando comunicarse con el caballo usando lengua de señas». Lo que sucedió a continuación dejó a todos sin palabras. Luz inclinó la cabeza, observando atentamente los gestos de Sofía. Entonces, de una forma que parecía imposible, el caballo comenzó a responder, no con movimientos aleatorios, sino con gestos deliberados de la cabeza, movimientos específicos de las patas, como si estuviera participando en una conversación genuina. La doctora Isabel se levantó lentamente, sus piernas temblando ligeramente. En 40 años de carrera, nunca vi nada parecido. Esto no es solo terapia asistida por animales, esto es comunicación real, bidireccional. Elena sintió una mezcla de orgullo y preocupación. «Doctora, ¿esto es normal?» «¿Normal?» La doctora Isabel rió nerviosamente. «No, definitivamente no es normal. Pero quizás normal no sea la palabra correcta, tal vez sea especial, muy especial». En ese momento, como si hubiera sentido la importancia de la conversación, Joaquín se aproximó al grupo. Había estado observando la interacción a distancia y su expresión revelaba una mezcla de admiración y preocupación paternal. «Doctora», dijo dirigiéndose a la doctora Isabel, «¿usted cree que nuestra Sofía está muy bien? Quiero decir mentalmente. A veces hace cosas que parecen imposibles para una niña de su edad». La doctora Isabel miró a Sofía, que ahora estaba sentada tranquilamente cerca de las rejas, con Luz acostado del otro lado en una posición protectora. «Don Joaquín, su Sofía no solo está bien, es extraordinaria. Pero eso también significa que va a necesitar cuidados y estímulos especiales. Niños con habilidades como las de ella pueden sentirse aislados si no encuentran formas adecuadas de expresar sus dones». «¿Qué sugiere usted?», preguntó Elena, su voz cargada de preocupación maternal. «Primero,
Continúen haciendo exactamente lo que están haciendo. El ambiente amoroso y estimulante que ustedes crearon es perfecto para ella. Segundo, me gustaría proponer algo. ¿Qué tal si transformamos este rancho en un centro piloto para terapia asistida por animales específicamente para niños sordos? La sugerencia tomó a todos por sorpresa. El doctor Mateo se adelantó. Isabel, ¿estás hablando en serio? Completamente. Vean, lo que ustedes tienen aquí es único. Una niña con habilidades extraordinarias, un caballo que demuestra comportamientos terapéuticos naturales y una familia dedicada con conocimiento veterinario. Con el apoyo adecuado y algunos ajustes, en la infraestructura ustedes podrían ayudar a decenas de otros niños como Sofía. Elena y Joaquín intercambiaron miradas. La idea era al mismo tiempo emocionante y aterradora. Pero nosotros no tenemos experiencia con eso, dijo Elena vacilante. Yo los ayudaría, ofreció la doctora Isabel inmediatamente. Podría venir aquí regularmente, capacitarlos, supervisar los programas, y tengo contactos con instituciones que proporcionarían financiamiento para proyectos como este. Mientras los adultos discutían las posibilidades, Sofía continuaba su conversación silenciosa con Luz. El caballo se había levantado y estaba realizando movimientos lentos e hipnóticos cerca del cercado, como si estuviera danzando especialmente para ella. Sofía aplaudía en aprobación, sus ojos brillando de alegría. «Mírenla», dijo la doctora Isabel suavemente. «Vean qué feliz está, cómo se siente comprendida. Eso es lo que los niños especiales necesitan más que cualquier cosa. Un lugar donde puedan ser ellos mismos sin juicios». Joaquín carraspeó llamando la atención de todos. «Doctora Isabel, si esto realmente puede ayudar a otros niños como nuestra Sofía, entonces creo que Dios la puso en nuestro camino por una razón. Sigamos adelante». Elena sonrió, sintiendo como si una nueva misión se estuviera desplegando ante ellos. «Sofía», señaló a la niña, «¿te gustaría tener amiguitos para jugar aquí en el rancho?» La respuesta de Sofía fue una sonrisa radiante y gestos animados que claramente significaban sí. Luz, como si entendiera la conversación, relinchó suavemente y meneó la cabeza en aprobación. «Entonces está decidido», dijo Elena. «Vamos a transformar nuestro rancho en un lugar donde niños especiales puedan descubrir sus propios dones». La doctora Isabel se arrodilló nuevamente cerca de Sofía, sus ojos brillando con lágrimas de emoción. «Pequeña, aún no lo sabes, pero vas a ayudar a muchos otros niños a sentirse especiales como tú lo eres». Sofía inclinó la cabeza, como si realmente estuviera comprendiendo el peso de aquellas palabras. Entonces, en un gesto que sorprendió a todos, extendió su pequeña mano a través de las rejas del cercado. Luz bajó la cabeza, permitiendo que ella tocara suavemente su hocico. Era como si ambos estuvieran sellando un pacto silencioso. En aquel momento, mientras el sol se ponía sobre el rancho San Francisco, algo mágico estaban haciendo. No solo un centro de terapia, sino un santuario de amor y aceptación, donde niños considerados diferentes podrían descubrir que eran en verdad extraordinarios. 12 meses habían pasado desde que Sofía llegara al rancho y a los 14 meses de edad se había convertido en una pequeña celebridad local. El proyecto piloto de terapia asistida por animales había atraído la atención de investigadores, terapeutas y familias de toda la región. Pero fue un reportaje en el periódico local lo que lo cambiaría todo. La periodista Valeria Campos había visitado el rancho la semana anterior, fascinada por los relatos sobre la niña que conversa con caballos. Su artículo, publicado en la edición dominical del mayor periódico de la región, llevaba el título «El milagro del rancho San Francisco, niña sorda desarrolla comunicación única con animales». Elena estaba preparando el almuerzo cuando Joaquín entró en la cocina con el periódico en la mano, su expresión una mezcla de orgullo y preocupación. «Hija, necesitas ver esto», dijo, extendiéndole el periódico. «Nuestra Sofía está en primera plana». La foto que acompañaba el artículo mostraba a Sofía, ahora una niña pequeña de cabellos rubios ondulados,
y ojos verdes brillantes, sentada en el cercado con Luz acostado cerca de ella. Sus rostros estaban casi tocándose, creando una imagen que transmitía una conexión profunda y especial. Elena leyó el artículo en voz alta. Sofía, de 14 meses, fue encontrada abandonada en un bosque hace un año, pero su historia no es de tragedia, sino de milagro. Adoptada por la veterinaria Elena Ramírez y criada en el Rancho San Francisco, la niña sorda ha desarrollado habilidades extraordinarias de comunicación con animales, especialmente con el caballo Luz, que la encontró en el bosque y se ha convertido en su guardián permanente. Según especialistas que acompañan el caso, Sofía demuestra una forma de inteligencia emocional y conectividad animal que desafía las explicaciones científicas convencionales. Lo que comenzó como un rescate se ha transformado en un programa pionero de terapia asistida por animales que ya ha ayudado a más de 20 niños con necesidades especiales. Joaquín se sentó pesadamente en la silla. Elena, esto es maravilloso para nuestro proyecto, pero ¿no crees que puede atraer demasiada atención? ¿Y si alguien viene por Sofía? Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Durante todo este tiempo, había intentado no pensar en los padres biológicos de Sofía, sobre las circunstancias que llevaron al abandono. Había asumido que nunca más oirían hablar de ellos. «Papá, Sofía es nuestra hija ahora», dijo con firmeza, pero su voz temblaba ligeramente. «Nadie puede quitárnosla». A unos 300 kilómetros de allí, en la Ciudad de México, Alejandro Torres estaba en su departamento, cuando su secretaria particular llamó en pánico. «Señor Torres, necesita ver el periódico de hoy. Es sobre una niña». Alejandro había pasado los últimos 8 meses en una búsqueda atormentada de información sobre su hija. Había contratado 3 agencias de detectives diferentes, pero las investigaciones no habían llevado a ninguna parte. A cada día que pasaba, la culpa y el remordimiento crecían como un cáncer en su alma. Con manos temblorosas, abrió el enlace que su secretaria le había enviado y se encontró ante la foto de una niña que reconoció instantáneamente. Los ojos verdes eran inconfundibles, los mismos ojos de Isabel. La edad coincidía perfectamente, y el hecho de que fuera sorda eliminaba cualquier duda restante. «Dios mío», susurró, las lágrimas comenzando a correr por su rostro. «Está viva, mi hija está viva». Alejandro leyó y releyó el artículo decenas de veces, cada palabra penetrando en su corazón como una cuchilla. Su hija, la niña que había abandonado para morir, no solo había sobrevivido, sino que se había convertido en una fuente de esperanza y sanación para otros niños. En aquel momento, algo dentro de él se rompió definitivamente. Toda la arrogancia, todo el orgullo, toda la preocupación por el estatus social se desmoronaron ante la realidad de lo que había hecho y de lo que había perdido. Tomó el teléfono y llamó a su madre. «Habla Beatriz Torres». «Mamá». Su voz estaba ronca de emoción. «La encontré. Encontré a Sofía». Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Entonces, la voz de doña Beatriz, controlada pero cargada de emoción. «¿Dónde está?» «En un rancho a unos 300 kilómetros de aquí. Ella está bien, mamá. Mejor que bien. Es amada, cuidada y está haciendo cosas increíbles». «Alejandro». La voz de doña Beatriz era firme ahora. «Vas a recogerme ahora mismo. Vamos para allá hoy mismo». «Mamá, espera. No podemos simplemente aparecer allí. Esa familia, ellos salvaron a mi hija, la aman. Yo no tengo derecho a...» «Alejandro», lo interrumpió doña Beatriz, «tú eres el padre de esa niña. Cometiste un error terrible, pero eso no borra el hecho de que es tu hija, y yo soy su abuela. Vamos a ir, pero lo haremos de la forma correcta. Vamos a conversar con esa familia, vamos a entender la situación, y vamos a ver cómo podemos ser parte de la vida de Sofía sin causarle daño». 3 horas después, un auto negro y elegante se detuvo frente al Rancho San Francisco. Alejandro y doña Beatriz descendieron, ambos nerviosos pero determinados. Alejandro estaba irreconocible. El empresario arrogante había sido reemplazado por un hombre humilde, cargando el peso visible de la culpa y el arrepentimiento. Elena estaba en el patio del rancho,
supervisando una sesión de terapia con un niño autista de 6 años, cuando escuchó el sonido del auto. Se giró y vio a 2 extraños elegantemente vestidos aproximándose. Algo en su postura y en la forma como el hombre miraba a Sofía, que estaba en el cercado cercano, hizo que su corazón se helara. «Buenas tardes», se adelantó doña Beatriz con la elegancia natural de una mujer de la alta sociedad. «Soy Beatriz Torres, y este es mi hijo Alejandro. Nos gustaría conversar con ustedes sobre Sofía». Elena sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Siempre había temido este momento, pero había esperado que nunca llegara. «Ustedes son...» «Yo soy el padre de Sofía», dijo Alejandro, su voz apenas un susurro, «y cometí el mayor error de mi vida cuando la abandoné». Joaquín, que había percibido la tensión, se aproximó rápidamente. «Elena, ¿qué está pasando?» «Papá», dijo Elena, su voz temblando, «estos son los padres biológicos de Sofía». Joaquín se posicionó protectoramente al lado de su hija. «¿Y qué quieren aquí?» Alejandro miró al hombre sencillo y honesto frente a él, luego a la mujer que había criado a su hija con amor incondicional, y finalmente a Sofía, que estaba jugando alegremente con otros niños cerca de los caballos. «Necesito pedir perdón», dijo, sus palabras cargadas de emoción. «No vine aquí para llevarme a Sofía. Vine aquí para agradecerles por salvar la vida de mi hija cuando fui demasiado cobarde para hacerlo». La confesión tomó a todos por sorpresa. Elena se había preparado para una batalla, pero no para una rendición tan completa. Doña Beatriz se adelantó. «Por favor, ¿podrían darnos unos minutos para explicar nuestra situación? No queremos causar problemas, solo queremos conocer a nuestra nieta». Elena miró a Sofía, que había percibido a los extraños y estaba observando curiosa. «Sofía, señor, ven aquí, querida». Sofía se aproximó, caminando con la confianza de una niña amada y segura. Cuando vio a Alejandro, algo extraordinario sucedió. Inclinó la cabeza como si lo estuviera reconociendo, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Le extendió la mano. Alejandro se arrodilló, lágrimas corriendo libremente por su rostro, y tocó suavemente la pequeña mano de su hija. «Hola, Sofía», susurró, sabiendo que ella no podía oírlo, pero esperando que pudiera sentir el amor y el arrepentimiento en su tacto. Sofía miró a Alejandro con curiosidad, luego se giró hacia Elena y ceñó. «¿Hombre triste?» Elena se arrodilló al lado de Alejandro. «Sí, mi querida, está muy triste. Pero a veces, cuando las personas están muy tristes, podemos ayudarlas a sentirse mejor». Sofía pensó por un momento, luego se aproximó a Alejandro y en un gesto que partió el corazón de todos los presentes, puso su pequeña mano en su rostro como si estuviera intentando secar sus lágrimas. Alejandro miró a la hija que había rechazado, ahora ofreciéndole consuelo, y sintió como si su corazón fuera a explotar. «Lo siento mucho», dijo en un susurro. «Siento mucho todo». Doña Beatriz se aproximó lentamente. «Sofía, soy tu abuela. Beatriz, siempre quise conocerte». Sofía miró a la mujer elegante, luego a Elena como pidiendo permiso. Elena asintió, y Sofía se aproximó curiosa a su abuela. Doña Beatriz se arrodilló y comenzó a señar en LSM, sorprendiendo a todos. «Hola, Sofía. Aprendí a hablar con las manos para poder conversar contigo». Sofía sonrió radiante y respondió con señas animadas. Doña Beatriz rió a través de las lágrimas. Dijo que le gustan mis aretes. Joaquín observó la escena con el corazón apesadumbrado. ¿Vinieron aquí para llevarse a nuestra niña? Alejandro se levantó lentamente. «No, señor. Vine aquí para hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Vine para agradecerles por ser los padres que yo no fui capaz de ser, y para preguntar si me permitirían intentar ser parte de la vida de Sofía, no como alguien que quiere quitársela, sino como alguien que quiere apoyarlos en criarla». Elena sintió que sus defensas comenzaban a desmoronarse. Se había preparado para odiar a estos extraños, pero ante la vulnerabilidad y el arrepentimiento genuino de Alejandro, se sintió confundida. «Ustedes la abandonaron para morir», dijo, su voz temblando.
¿Cómo puedo confiar en ustedes? No puedes, respondió Alejandro simplemente. Y no espero que confíes, pero espero que me des la oportunidad de probar que cambié, que aprendí, que quiero ser el hombre que mi hija merece tener en su vida, aunque yo no merezca tenerla en la mía. En ese momento, como si sintiera la tensión en el aire, Luz se aproximó al grupo. El caballo blanco miró directamente a Alejandro, y por un momento hombre y animal se encararon. Entonces, para sorpresa de todos, Luz inclinó la cabeza hacia Alejandro como si estuviera dando su aprobación. Sofía aplaudió animadamente y señaló algo a Elena. ¿Qué dijo?, preguntó Alejandro. Elena vaciló, luego tradujo. Dijo que a Luz le caes bien, y que cuando a Luz le gusta a alguien es porque esa persona tiene un corazón bueno. Alejandro miró al caballo que había salvado a su hija, sintiendo una gratitud imposible de expresar en palabras. «Gracias», susurró a Luz. «Gracias por salvarla cuando yo no pude». Doña Beatriz se aproximó a Elena. «Querida, sé que esto es muy difícil para ustedes, pero te prometo que nuestra única intención es ser parte de la vida de Sofía de una forma que la beneficie. No queremos quitársela, solo queremos amarla también». Elena miró a Sofía, que ahora estaba jugando felizmente, entre todos los adultos, alegremente inconsciente de la complejidad emocional del momento. «Necesito pensar sobre esto», dijo finalmente. «Esto es muy repentino». «Claro», dijo Alejandro inmediatamente. «Entendemos, tómense el tiempo que necesiten, pero por favor sepan que nuestra única intención es apoyarlos y amar a Sofía. Nada más». Mientras los adultos negociaban los términos de un futuro incierto, Sofía continuaba jugando, irradiando la inocencia y el amor que habían transformado la vida de todos a su alrededor. Lo había hecho de nuevo. Sin saberlo, estaba creando un puente entre mundos diferentes, uniendo a personas que quizás nunca se encontrarían bajo otras circunstancias. Luz permaneció cerca, observando todo con sus ojos sabios, como si supiera que su misión de protección estaba evolucionando hacia algo aún mayor. 3 semanas habían pasado desde el encuentro inicial, y el Rancho San Francisco se había convertido en escenario de una transformación emocional extraordinaria. Alejandro y doña Beatriz no habían presionado por decisiones rápidas. En vez de eso, habían demostrado su cambio a través de acciones consistentes y respetuosas. Alejandro comenzó a visitar el rancho 3 veces por semana, siempre trayendo algo útil para el proyecto de terapia, equipos especializados, materiales educativos o simplemente su fuerza de trabajo. Había cambiado sus trajes caros por ropa simple de trabajo y pasaba horas ayudando a Joaquín con reparaciones en la propiedad, mostrando una humildad que nadie imaginaba que poseía. ¿Quién diría que el famoso Alejandro Torres sabía reparar cercas?, comentó Joaquín una tarde mientras trabajaban lado a lado reemplazando postes dañados. Alejandro sonrió tristemente. «Crecí en un rancho, don Joaquín. Antes de obsesionarme con el dinero y el estatus, sabía lo que realmente importaba. Creo que necesité perderlo todo para recordarlo». «¿Y realmente lo perdiste todo?», preguntó Joaquín, su curiosidad natural superando su reserva inicial. «Prácticamente todo», confirmó Alejandro. «La empresa está al borde de la quiebra. Perdí la confianza de los inversionistas. Mi reputación está destruida. Pero ¿sabe una cosa? Por primera vez en años consigo dormir por la noche, porque finalmente estoy haciendo lo correcto». Joaquín estudió al hombre a su lado. La sinceridad en su voz era innegable. «Alejandro, ¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Claro. ¿Qué realmente pasó aquella noche? ¿Por qué abandonaste a Sofía?» Alejandro dejó de trabajar, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía el martillo. «Tenía miedo», admitió. «Miedo del juicio, miedo de que una hija, imperfecta, arruinara mi imagen perfecta. Era un cobarde que se escondía detrás del dinero y el estatus». Miró directamente a Joaquín. «No tengo excusas para lo que hice. Solo tengo arrepentimiento». Mientras tanto, dentro de la casa, Elena
Observaba a doña Beatriz interactuando con Sofía. La mujer había sorprendido a todos al demostrar una naturalidad impresionante con los niños y una dedicación genuina en aprender todo sobre las necesidades especiales de Sofía. «Es increíblemente inteligente», dijo doña Beatriz, señando fluidamente mientras Sofía respondía con entusiasmo creciente. «Elena, hiciste un trabajo extraordinario desarrollando sus habilidades comunicativas». Elena sentía que sus defensas disminuían gradualmente. «Doña Beatriz, ¿puedo preguntar algo? ¿Por qué realmente volvieron? ¿Qué quieren de Sofía?» Doña Beatriz dejó de jugar y miró directamente a Elena. «Querida, tengo 72 años. Pasé mi vida entera construyendo riqueza y estatus social, pensando que eso me haría feliz. Cuando descubrí que tenía una nieta y que mi hijo la había abandonado, me di cuenta de que todo lo que construí no significaba nada si no tenía familia para compartirlo». Hizo una pausa, observando a Sofía, que ahora estaba conversando animadamente con luz a través de la ventana. «Sofía no nos necesita, eso es obvio. Tiene una familia maravillosa, tiene amor, tiene propósito. Pero quizás nosotros la necesitemos a ella. Tal vez ella pueda enseñarnos lo que realmente importa en la vida». Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos. «¿Y si digo que no? ¿Y si decido que ustedes no pueden ser parte de su vida?» «Entonces, respetaremos tu decisión», respondió doña Beatriz sin vacilación. «Y continuaremos apoyando el proyecto del rancho anónimamente, porque creemos en su misión. Sofía no es un objeto para ser poseído, es una niña para ser amada. Y a veces amar significa aceptar que otras personas también pueden amarla». En ese momento, Sofía se aproximó a las dos mujeres e hizo algo extraordinario. Tomó la mano de Elena y la mano de doña Beatriz y las juntó, señalando algo que hizo que ambas rieran a través de las lágrimas. «¿Qué dijo?», preguntó doña Beatriz. «Dijo, mamás amigas, Sofía feliz», tradujo Elena sollozando. La doctora Isabel Navarro llegó en ese instante para su visita semanal y encontró una escena que la emocionó profundamente. Sofía estaba en el centro de un círculo de adultos. Elena, doña Beatriz, Joaquín y Alejandro, todos comunicándose fluidamente en LSM, todos claramente unidos por el amor a la misma niña extraordinaria. «Dios mío», murmuró para sí misma, «esta niña realmente tiene el don de unir personas». La doctora Isabel se unió al grupo y fue formalmente presentada a Alejandro y doña Beatriz. Cuando supo la historia completa, su perspectiva profesional ofreció ideas valiosas. «Saben», dijo, «casos como este son raros, pero no únicos. Niños que pasan por traumas iniciales y luego son criados en un ambiente de amor extremo, frecuentemente desarrollan habilidades empáticas extraordinarias». Sofía no solo superó su abandono inicial, sino que transformó esa experiencia en un don para sanar a otros. Alejandro se aproximó a la doctora Isabel. «Doctora, hay algo que necesito preguntar. Como padre biológico de Sofía, ¿tengo derechos legales sobre ella?» La pregunta tensó el aire. Elena abrazó a Sofía más fuerte, su corazón acelerándose. La doctora Isabel escogió sus palabras cuidadosamente. «Legalmente sí, usted tendría derechos. Pero Alejandro, ¿puedo darle un consejo profesional? No piense en términos de derechos. Piense en términos de lo que es mejor para Sofía». «¿Y qué sería mejor para ella?», preguntó Alejandro. La doctora Isabel sonrió. «Mire a su alrededor. Sofía tiene una madre amorosa, un abuelo dedicado, un hogar estable, un propósito de vida ayudando a otros niños, y ahora tiene abuelos que quieren amarla también. Lo que sería mejor para ella es que todos ustedes encuentren una forma de ser una familia extendida, cada uno contribuyendo con sus dones únicos». Doña Beatriz se adelantó. «La doctora Isabel tiene razón. Alejandro, no vinimos aquí para reclamar derechos. Vinimos aquí para pedir un privilegio, el privilegio de amar a nuestra nieta y apoyar a su familia». Elena miró a Sofía, que ahora estaba jugando alegremente, inconsciente de la complejidad de las emociones adultas a su alrededor. «Sofía, señor,
¿Te gustaría que el abuelo Alejandro y la abuela Beatriz visitaran más seguido? La respuesta de Sofía fue inmediata y entusiasta. Sí, familia grande, Sofía feliz. Alejandro se arrodilló ante Sofía. Pequeña, ¿me perdonas por haber sido un papá malo al principio? Sofía inclinó la cabeza, procesando la pregunta, a través de las señas de Elena. Entonces, con la sabiduría inocente de una niña, puso sus pequeñas manos en el rostro de Alejandro y lo besó en la frente. Dijo que los papás pueden aprender a ser buenos, tradujo Elena, su voz entrecortada, y que todo el mundo merece una segunda oportunidad. En ese momento, una decisión silenciosa fue tomada por todos. No sería fácil, no sería sin desafíos, pero encontrarían una forma de hacerlo funcionar. Por Sofía, por ellos mismos, y por el poder transformador del amor incondicional. Luz, que había observado toda la interacción desde la ventana, relinchó suavemente en aprobación. Su pequeña protegida lo había hecho de nuevo, transformado el conflicto potencial en amor, la división en unión. La doctora Isabel observó la escena con admiración profesional y personal. Saben que están creando algo muy especial aquí, ¿verdad? No solo un centro de terapia, sino un ejemplo de cómo el amor puede superar cualquier obstáculo. Alejandro se levantó secándose las lágrimas. Doctora Isabel, me gustaría hacer una propuesta. Todavía me quedan algunos recursos financieros. ¿Qué tal si transformamos este rancho en el centro de terapia asistida por animales más avanzado del país? Un lugar donde Sofía y otros niños como ella puedan no solo recibir tratamiento, sino también inspirar investigaciones que ayuden a miles de otros niños. Elena lo miró con sorpresa. ¿Harías eso? No por obligación o para comprar mi regreso a la vida de Sofía, aclaró Alejandro, sino porque creo en su misión y porque quiero que mi hija crezca sabiendo que su padre intentó corregir los errores del pasado haciendo el bien en el presente. Joaquín extendió la mano a Alejandro. ¿Socio? Alejandro estrechó la mano firmemente. Socio. Doña Beatriz se aproximó a Elena. Querida, ¿me permitirías ayudar con Sofía? No como alguien tratando de reemplazarte, sino como una abuela que quiere apoyarte en criarla. Elena vaciló solo un momento antes de abrazar a doña Beatriz. Sofía tiene suerte de tener tantas personas que la aman. Sofía, percibiendo que todos se estaban abrazando, corrió al centro del grupo y extendió los brazos, queriendo participar del abrazo colectivo. Todos rieron y se unieron en un abrazo grupal, con Sofía en el centro, irradiando alegría pura. Luz permaneció en la ventana, observando a su protegida rodeada de amor. Su misión había evolucionado una vez más, de salvador a protector, de protector a facilitador, y ahora a testigo silencioso de un milagro de reconciliación y amor. La tarde caía sobre el rancho San Francisco, tiñendo el cielo de dorado, como si la propia naturaleza estuviera celebrando el nacimiento de una familia no convencional, pero profundamente unida por el amor a una niña extraordinaria que les había enseñado a todos ellos lo que realmente importaba en la vida. 5 años después, el Centro de Terapia Asistida por Animales, El Sueño de Sofía, se había convertido en una referencia internacional. El rancho que un día fue solo un hogar simple, ahora albergaba instalaciones modernas, caballos especialmente entrenados y un equipo multidisciplinario que atendía a niños de todo el país. Sofía, ahora con casi 7 años, se había convertido no solo en la inspiración del centro, sino en su pequeña embajadora. Sus cabellos dorados habían crecido en rizos sueltos que danzaban cuando corría por los campos, y sus ojos verdes brillaban con una inteligencia y compasión que impresionaban a todos los que la conocían, que era una mañana de sábado especial, el 5º aniversario del centro, y familias de todas partes de México habían venido a celebrar. Sofía estaba en su elemento, transitando entre los niños visitantes, comunicándose fluidamente en LSM y sirviendo como un puente natural entre el mundo de los oyentes y los sordos. Mamá Elena, Sofía señó a Elena, que observaba orgullosa desde lejos. ¿Puedo mostrarle al niño nuevo cómo conversar con Luz? Elena sonrió y asintió positivamente.
Había adoptado oficialmente a Sofía hacía 3 años, un proceso apoyado entusiastamente por Alejandro y doña Beatriz, quienes habían renunciado formalmente a cualquier reclamación legal en favor de lo que era mejor para la niña. El niño nuevo era Miguel, un pequeño de 4 años que había perdido la audición debido a una meningitis y estaba visitando el centro por primera vez. Se escondía detrás de su madre, asustado y confuso por estar en un lugar extraño. Sofía se aproximó a él con la paciencia natural de alguien que había pasado su corta vida ayudando a otros niños. Se arrodilló a su altura y comenzó a señar lentamente, enseñándole las señas básicas para hola, amigo y caballo. Miguel, inicialmente reacio, gradualmente comenzó a imitar los gestos de Sofía. Cuando ella lo llevó hasta el cercado donde Luz estaba pastando, algo mágico sucedió. El caballo blanco, ahora con casi 10 años pero aún majestuoso, se aproximó lentamente al niño asustado. Sofía señó a Miguel. Luz es especial. Él entiende corazones tristes y los hace felices. Miguel miró al enorme caballo, luego a Sofía, y vacilantemente extendió la mano. Luz inclinó su noble cabeza y tocó suavemente la palma del niño. El efecto fue instantáneo. Miguel sonrió por primera vez desde que perdió la audición. Alejandro, que ahora trabajaba a tiempo, completo en el centro como administrador, observó la interacción con lágrimas en los ojos. A los 52 años, había encontrado un propósito que el dinero jamás le había proporcionado. Su empresa constructora había quebrado completamente 2 años antes, pero descubrió que no extrañaba la vida anterior. Realmente tiene un don, dijo la doctora Isabel, que ahora dirigía el programa de investigación del centro. 5 años estudiando a Sofía, y todavía me sorprende su capacidad para conectarse con otros niños. Es más que un don, dijo doña Beatriz, que se aproximó cargando una bandeja de limonada casera para los niños. A los 77 años se había convertido en la abuela oficial de todos los niños del centro. Es una misión. Sofía nació para esto. Elena, ahora con 34 años y reconocida como una de las mayores especialistas en terapia asistida por animales del país, observaba a su hija con una mezcla de orgullo y admiración. A veces todavía no creo que ella era aquella bebé asustada que encontramos en el bosque. Hablando de eso, dijo Joaquín uniéndose al grupo, ¿saben qué fecha es hoy? Todos se giraron hacia él con curiosidad. Hoy hace exactamente 7 años que Luz encontró a Sofía en el bosque, anunció. Es el aniversario del milagro. Una emoción silenciosa se apoderó del grupo. 7 años habían pasado desde aquella noche fatídica que cambió todas sus vidas. Sofía no solo había transformado sus vidas individuales, sino que había creado olas de cambio que alcanzaron a cientos de otras familias. Deberíamos hacer algo especial para marcar la fecha, sugirió Alejandro. De hecho, dijo Elena con una sonrisa misteriosa, ya planeé algo. Se dirigió al centro del patio e hizo una seña para llamar la atención de todos, niños, padres, empleados y voluntarios. Más de 100 personas se reunieron, creando un círculo grande con Sofía y Luz en el centro. Hace 7 años, comenzó Elena, señando simultáneamente para que todos los niños sordos pudieran seguir. Un caballo especial encontró a una bebé especial en un bosque. Ese encuentro no fue accidente, fue el destino. Sofía miró a su alrededor a todas las caras sonrientes, sintiendo el amor y la admiración que emanaban de cada persona presente. Se aproximó a Luz y puso la mano en su cuello. Luz, señor, gracias por encontrarme. Gracias por traerme con mi familia. Como si entendiera cada palabra, Luz inclinó su majestuosa cabeza y tocó gentilmente el rostro de Sofía. Fue un momento de conexión pura que hizo llorar a muchos adultos. La doctora Isabel se adelantó. Me gustaría compartir algo con ustedes. Hoy recibimos la confirmación de que nuestra investigación sobre la terapia asistida por animales para niños sordos será publicada en el Journal of Animal Assisted Therapy. Nuestros resultados están inspirando programas similares en 12 países. Aplausos
resonaron por el patio. Sofía no entendió completamente el significado académico del anuncio, pero sintió la alegría colectiva y sonrió radiante. Alejandro se aproximó a Sofía y se arrodilló a su lado. Sofía, ¿sabías que estás ayudando a niños no solo aquí en México, sino en el mundo entero? Sofía inclinó la cabeza, procesando la información. ¿Cómo? Porque le mostraste a todo el mundo que ser diferente no significa ser menos especial, señó Alejandro. Mostraste que a veces las personas más especiales son aquellas a las que el mundo llama diferentes. Sofía sonrió y abrazó a Alejandro. Durante estos 5 años, había aprendido a llamarlo Papá Alejandro, no reemplazando a Elena como su madre, sino expandiendo su definición de familia para incluir a todos los que la amaban. Doña Beatriz se unió al abrazo, seguida por Elena y Joaquín. Pronto todos los niños del centro corrieron para unirse al abrazo colectivo, creando una montaña humana de alegría y amor. Luz permaneció cerca, observando con sus ojos sabios. A lo largo de los años, se había convertido no solo en el caballo de terapia más famoso de México, sino en un símbolo de esperanza y protección. Otras yeguas del rancho habían dado a luz potros que mostraban la misma gentileza natural con los niños, como si el don de Luz fuera hereditario. Más tarde ese día, cuando todos los visitantes se habían ido y el rancho volvió a su tranquilidad habitual, Sofía se encontró sola con Luz en el campo donde todo comenzó. Era su ritual secreto. Una vez por mes, caminaba hasta el lugar donde fue encontrada y pasaba unos momentos en silencio con su Salvador. Elena la observaba desde el porche de la casa, respetando ese momento especial entre Sofía y Luz. «Todavía va allí», comentó Alejandro, uniéndose a Elena. «Es importante para ella», respondió Elena. «La doctora Isabel dice que es como si estuviera honrando sus orígenes mientras celebra su futuro». «Elena», dijo Alejandro suavemente, «nunca te agradecí adecuadamente por lo que hiciste. No solo salvaste la vida de Sofía, salvaste mi alma». Elena miró al hombre que se había convertido como un hermano para ella. «Alejandro, te salvaste a ti mismo. Sofía solo te mostró el camino». Observaron en silencio confortable mientras Sofía conversaba con Luz, sus gestos animados contrastando con la quietud atenta del caballo. «¿Sobre qué crees que está hablando?», preguntó Alejandro. «Probablemente sobre sus planes para ayudar a más niños», rió Elena. «Ayer me dijo que quiere escribir un libro sobre cómo conversar con caballos». «Lo lograría», dijo Alejandro con convicción. «Esa niña consigue cualquier cosa que se proponga». En ese momento, Sofía se giró y les hizo una seña, indicando que estaba regresando a casa. Luz la acompañó hasta la mitad del camino, como siempre hacía, antes de detenerse y observarla correr segura hasta el porche. «Papá Alejandro, mamá Elena», señó Sofía cuando llegó hasta ellos. Luz dijo algo muy importante. «¿Qué fue, querida?», preguntó Elena, siempre dispuesta a escuchar las conversaciones de Sofía con los animales. «Dijo que nuestra familia está completa ahora, que todos los que necesitaban encontrarse ya se encontraron, y que ahora nuestra misión es ayudar a otras familias a completarse también». Alejandro y Elena intercambiaron una mirada emocionada. Incluso si fuera solo la imaginación de una niña de casi 7 años, las palabras de Sofía contenían una sabiduría profunda. «¿Y tú estás de acuerdo con Luz?», preguntó Alejandro. Sofía asintió vigorosamente. «Sí, nuestra familia es perfecta. No es la familia que la gente espera, pero es perfecta para nosotros». Corrió dentro de la casa, donde doña Beatriz estaba preparando la cena, y Joaquín estaba leyendo un libro sobre agricultura sostenible, su nuevo proyecto para hacer el rancho completamente autosuficiente. Alejandro y Elena permanecieron en el porche, observando el sol ponerse sobre el rancho San Francisco, transformando el cielo en tonos de rosa y dorado. «¿Sabes una cosa?», dijo Elena, pensativamente. Solía pensar que salvar a Sofía era sobre darle una segunda oportunidad en la vida, y ahora me doy cuenta de que ella es quien nos dio una segunda oportunidad, a todos nosotros». Alejandro asintió, comprendiendo profundamente. Una niña que fue abandonada para morir
se convirtió en la fuente de vida y esperanza para cientos de otros niños. Hay una poesía en eso que es casi imposible de creer. Desde el campo, el relincho suave de Luz resonó por el rancho, como si fuera su forma de estar de acuerdo con la conversación. Dentro de casa, Sofía estaba ayudando a doña Beatriz a poner la mesa, parloteando animadamente sobre sus planes para el día siguiente. Quería enseñarle al nuevo niño, Miguel, a montar en Luz. Quería plantar flores en la entrada del centro para que se viera más bonito para los visitantes. Y quería escribir una carta a una niña sorda en Francia que le había mandado un dibujo. Abuela Beatriz, señor Sofía, ¿crees que cuando crezca podré ayudar a niños en todo el mundo? Doña Beatriz dejó de cortar verduras y miró a 1907, su nieta extraordinaria. Querida, ya estás ayudando a niños en todo el mundo, pero cuando crezcas estoy segura de que harás cosas aún más increíbles. ¿Cómo qué? No lo sé, admitió doña Beatriz, pero conociéndote será algo que nadie puede imaginar todavía. Sofía sonrió satisfecha y volvió a organizar los platos. Para ella el futuro era una aventura esperando suceder, y estaba ansiosa por descubrir a dónde la llevaría su misión. Afuera, Luz pastaba tranquilamente bajo las primeras estrellas de la noche. Su propia misión había evolucionado a lo largo de los años, de salvador a protector, de protector a terapeuta.